A continuación la presentación El papel del médico de atención primaria, por Héctor Ramón Martínez, de México. Agradezco a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión la oportunidad para analizar el papel que tiene el médico en atención primaria en el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica y que cada día tiene mayor relevancia para mejorar la atención de los pacientes desde los estadios tempranos de la enfermedad, a través de mostrar el contexto que enfrentan los médicos en atención primaria en el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica. Mostrar la evidencia de algunos estudios de nuestro grupo en atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica y a manera de propuesta mostrar un paso a paso, un modelo para sistematizar la atención de los pacientes con enfermedad crónica en atención primaria. En la actualidad, se reconoce que los servicios de nefrología son insuficientes para atender la población en riesgo y con enfermedad renal crónica, por lo que desde el año 2006, la Asociación Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales Renales hicieron un llamado con motivo del primer Día Mundial del Riñón a los médicos en atención primaria y al personal de salud para el diagnóstico y tratamiento adecuado de cualquier evidencia de daño renal temprano. Es importante reconocer que aún en pacientes con alto riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, pocos pacientes son diagnosticados de manera oportuna, como lo demostró este estudio en el que aproximadamente una tercera parte tenía función renal y 2/3 partes aproximadamente ya tenían evidencia de algún daño renal. En consecuencia, si no los reconocemos, si no los diagnosticamos adecuadamente y los pacientes no conocen su condición de daño renal, entonces pocos pacientes alcanzarán las recomendaciones de la práctica clínica para evitar el inicio o progresión de la enfermedad renal. Por ejemplo, en estas variables que pueden estar asociadas a estilos de vida negativos. Y quiero resaltar que aún en estos pacientes de alto riesgo, pocos pacientes usan medidas de nefro y cardioprotección temprana. Existen múltiples problemas en la atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica y que pueden ser comunes en la mayor parte de países en Latinoamérica en mayor o menor medida. Por ejemplo, puede existir una valoración incompleta de la función renal debido a que los médicos en atención primaria no tengan una competencia adecuada o si la tienen, no disponen de pruebas adecuadas para el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Esto generalmente se asocia a un diagnóstico tardío y a la falta de aplicación de medidas de nefro y cardioprotección desde los estadios tempranos de la enfermedad. Además, generalmente existe un uso indiscriminado de nefrotóxicos, particularmente antiinflamatorios no esteroideos, ausencia de una promoción de cultura de autocuidado y la falta de coordinación de un equipo de salud para el manejo integral de los pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que quiero decir con estas primeras láminas es que el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica en atención primaria es un problema complejo y que todos estos factores anteriormente mencionados pueden estar interactuando de manera sinérgica para el inicio y progresión de la enfermedad renal crónica. Nuestro grupo ha realizado diversas estrategias para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica, desde estudios de prevalencia para conocer la magnitud del problema, uso y validación de tiras reactivas para la detección de microalbuminuria, valoración y validación de instrumentos para medir la competencia clínica en el personal de salud y otras intervenciones en pacientes con daño renal temprano para medir su efecto sobre la función renal, como en el caso de la referencia temprana al nefrólogo, estudios para incrementar la competencia clínica de los médicos en atención primaria o enfoques multidisciplinarios para la modificación de conductas de riesgo. Ahora les quiero mostrar parte de nuestra evidencia. Este es un estudio de corte prospectiva, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la referencia temprana en pacientes con diabetes tipo 2 con nefropatía temprana y comparar sus resultados con la atención que reciben estos pacientes por los médicos en atención primaria.
Al final del seguimiento en la corte de estudio, los pacientes tratados por el médico nefrólogo preservaron mejor la presión arterial en comparación con lo que observamos en el grupo control en los pacientes tratados únicamente por los médicos en atención primaria. Y de manera relevante, esta disminución significativa de la tensión arterial se asoció con una mejor preservación de la función renal medida por los niveles de creatinina, albuminuria y tasa de filtración glomerular en comparación con los pacientes tratados únicamente por los médicos en atención primaria. Otro hallazgo relevante que quiero mencionar es que este efecto de la mejor protección sobre la función renal del nefrólogo fue solamente en el caso de nefropatía temprana. Como ustedes lo pueden observar, la tasa de filtración glomerular fue mejor preservada por el médico nefrólogo en comparación con la tasa de filtración glomerular en los pacientes tratados por los médicos en atención primaria. En el caso de nefropatía temprana establecida, la tasa de filtración glomerular tendió a disminuir de manera significativa, por lo que podemos considerar que el efecto de protección del nefrólogo sobre la función renal fue en nefropatía temprana. Y en el caso de la albuminuria, pueden ustedes observar que el médico nefrólogo evitó que se incrementara significativamente la tasa de excreción glomerular independientemente de la nefropatía, pero la variabilidad fue menor en el caso de la nefropatía temprana, por lo que podemos considerar que los pacientes con estadios iniciales de la enfermedad renal crónica deberían ser derivados al nefrólogo más tempranamente de lo que actualmente recomiendan las guías de la práctica clínica. Sin embargo, todos estamos conscientes que esto no es práctico debido al escaso número de nefrólogos en Latinoamérica, excepto en algunos países, y el excesivo número de pacientes considerados a tratar. Por lo que una mejor opción es que los médicos entrenados con competencias adecuadas en atención primaria diagnosticaran y trataran adecuadamente a este tipo de pacientes. Y con este objetivo realizamos este otro estudio que fue llevado a cabo en 2 unidades de atención primaria. La unidad de estudio fue seleccionada al azar y los médicos participantes recibieron una intervención educativa participativa consistente en la revisión de la literatura, discusión de casos clínicos una vez por semana durante 6 meses, mientras que en la corte control los médicos no recibieron ninguna intervención. Al inicio y al final de la intervención medimos la competencia clínica de los médicos participantes para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica en estadios tempranos con un instrumento previamente validado por nuestro grupo. Y para conocer el posible efecto sobre la función renal de esta intervención sobre la competencia, incluimos pacientes diabéticos con daño renal temprano y medimos y lo seguimos cada 6 meses con evaluaciones clínicas y bioquímicas para completar un año. Al final de la intervención educativa, podemos observar que un mayor número de médicos en el grupo de estudio incrementaron su competencia clínica en los indicadores que medía este instrumento en comparación con el grupo control y que esta mejor competencia clínica en los médicos que recibieron la intervención preservó de manera significativamente mejor la presión arterial en estos pacientes y similar a lo que observamos con el nefrólogo, se asoció con una mejor preservación de la función renal en comparación con lo que observamos con el grupo control en los pacientes tratados por los médicos que no recibieron la intervención, inclusive por aquellos que la recibieron pero que no incrementaron su competencia clínica. Sin embargo, hubo variables que pueden estar asociadas con hábitos de estilo de vida negativo que no fueron modificadas significativamente en este estudio,
pero tampoco fueron modificadas en el caso del estudio previo del nefrólemo. Este incremento de la competencia clínica y mejor protección de la función renal fue asociado al mayor uso y combinación de fármacos antihipertensivos nefroprotectores, al mayor uso de insulina y hipoglucemiantes orales y al uso de medidas de cardio y nefroprotección en comparación con el grupo, en los pacientes con el grupo control. Por lo que podemos decir que los médicos en atención primaria entrenados y con una competencia adecuada pueden emular las acciones del nefrólogo y los efectos benéficos sobre la función renal en estadios tempranos de la enfermedad. Lo que quiero decir es que los médicos con competencia clínica adecuada pueden diagnosticar y tratar adecuadamente este tipo de pacientes en estadios iniciales de la enfermedad. Ahora bien, todos estamos conscientes de que existe una urgente necesidad de optimizar los cuidados renales que reciben los pacientes desde los estadios tempranos. Y regresando a nuestro objetivo inicial de cuál sería el papel del médico en atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica, y con base a estas guías de la práctica clínica mexicanas dirigidas hacia la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad crónica temprana y dirigidas hacia el primer nivel de atención y a la experiencia vertida en este libro para el manejo integral de la nefropatía crónica temprana, es que proponemos este esquema que a manera de modelo de atención para la enfermedad renal crónica en atención primaria, que consta de 4 pasos dirigidos hacia la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. En los médicos en atención primaria podemos en un primer paso identificar a los pacientes con factores de riesgo, realizar una evaluación dirigida y sistemática de la función renal. En el tercer paso, diagnosticar y clasificar la enfermedad renal y realizar un manejo adecuado de acuerdo al estadio del daño renal. Lo que pretendemos con este modelo es evitar, detener o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica hacia las etapas finales, contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia y disminuir los costos en todos los sentidos. Los médicos en este primer paso en atención primaria podemos identificar los diversos factores de riesgo y sobre todo aquellos que son modificables. Y en un segundo paso, realizar medidas sencillas como estas que les muestro en esta diapositiva, como medir y estratificar la tensión arterial, cuantificar la creatinina sérica y estimar la tasa de filtración, determinar la presencia de marcadores de daño renal como albuminuria y proteinuria y analizar el sedimento urinario. Enfatizando que los médicos en atención primaria no debemos de conformarnos con la determinación de creatinina sérica para evaluar la función renal, sino que es necesario en todos los casos estimar la tasa de filtración glomerular. Y para ello es necesario que los médicos en atención primaria estemos familiarizados con diversas fórmulas, como estas que son las más recomendadas, principalmente SECA-EPI. Y esto parecería ser un poco difícil durante la práctica profesional, pero podemos recurrir a la estimación automática de los laboratorios de la tasa de filtración glomerular, que tengo conocimiento que ya se realiza en diversos países de Latinoamérica. Sin embargo, no es el caso de México, en donde solo contados laboratorios estiman la tasa de filtración de manera automática. En caso de esto no ser posible, también podemos recurrir a herramientas como estos calculadores de manera que nos estiman la tasa de filtración de manera inmediata o a páginas como la de la National Kidney Foundation que nos ayuda a estimar la tasa de filtración glomerular de manera inmediata, a diagnosticar y estratificar el grado de daño renal.
Los médicos en atención primaria también debemos de categorizar el nivel de albuminuria, preferentemente de manera cuantitativa, por ejemplo, con una relación albúmina-creatinina. Y con cualquiera de estos dos elementos podríamos estar en condiciones de estratificar la función de nuestro paciente, es decir, el estadio de la función renal. Esto es muy importante porque en base a esto podemos establecer un manejo de acuerdo al estadio de la enfermedad renal. Y de manera particular, en caso de daño renal temprano, implementar medidas para evitar o detener el deterioro de la función renal o hacer una detección y manejo temprano de las complicaciones. Y en caso de que se hayan sido referidos los pacientes ya al nefrólogo, podemos acompañar y apoyar a los pacientes para el inicio de una terapia renal de reemplazo. Es muy importante enfatizar que el manejo debe de ser con una perspectiva multidisciplinaria. La aplicación de este modelo nos permite implementar estrategias multidisciplinarias. Por ejemplo, la nutrióloga o el enfermero pueden ayudar a los pacientes en el primer paso a identificar sus factores de riesgo, a la interpretación de pruebas clínicas de laboratorio o a apoyar a los pacientes cuando, cuando es necesario realizar restricciones del estilo de vida al diagnóstico de la enfermedad renal o establecer un plan de manejo adecuado a corto o a largo plazo para la modificación de conductas de riesgo y que los pacientes aprendan a vivir bien con la enfermedad. Finalmente, quiero decir que el médico en atención primaria entrenado es capaz de diagnosticar y tratar de manera adecuada las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, la prevención primaria debe de seguir siendo una prioridad. La incorporación de un modelo para sistematizar la atención de la enfermedad renal crónica es fundamental para mejorar los cuidados renales desde las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica, modificar factores de riesgo, establecer un manejo multidisciplinario con base al estadio y consecutivamente detener o retardar la progresión del daño renal. Muchas gracias por su atención. Seguimos con la presentación, el profesional de la nutrición en la atención de la enfermedad renal crónica temprana por Roxana Márquez Herrera de México. Hola, bienvenidos a esta sesión que tiene como objetivo destacar el papel que desempeña el profesional de la nutrición en la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal crónica. Para ello, durante la sesión trataré de responder a estas preguntas. Primero, ¿cuál es el contexto al que se enfrenta el profesional de la nutrición, sea que le llamen nutriólogo o nutricionista en cada uno de sus países, para atender a este tipo de pacientes, particularmente en atención primaria? Segundo, ¿cuáles son las necesidades de capacitación que tiene este profesionista para proveer una atención adecuada? Y finalmente, respondiendo al objetivo principal de la sesión, ¿cuál sería entonces el papel y cómo incorporar al experto en nutrición en el tratamiento multidisciplinario de la enfermedad renal crónica temprana? En primera instancia, quiero mostrarles con estas imágenes que se publicaron hace ya algunos años en el libro Hungry Planet y que representan lo que come una familia tradicional en la imagen del lado izquierdo y lo que come en Guatemala, perdón, y lo que come una familia tradicional en México en el lado derecho. ¿Cómo es entonces que cada país supone diferentes estilos y patrones de alimentación? Particularmente aquellos países que llevamos una dieta de tipo occidental, es más probable que nuestra dieta se caracterice por un consumo elevado de alimentos procesados, un consumo elevado de azúcares, sodio, grasa y un bajo consumo de frutas y verduras. De hecho, en nuestro medio, hemos estimado que solamente 1 de cada 10 pacientes con enfermedad renal crónica temprana y diabetes lleva una dieta que se puede considerar como saludable. Y esta mala calidad de la dieta se puede ver reflejada en un muy pobre control de factores de riesgo y o de progresión de la enfermedad renal. Por ejemplo, hemos observado que prácticamente solo la mitad de los pacientes alcanzan metas de tratamiento para presión arterial,
Solo una quinta parte de ellos alcanza metas para índice de masa corporal, un 13% metas de glucosa y un 30% de colesterol. Y esto ocurre independientemente de si tienen o no nefropatía. Además, nuestro grupo ha demostrado en diversas ocasiones, como ya se mencionó en la plática anterior de este módulo, que las variables relacionadas con el estilo de vida y la dieta, que son estas que marco en rojo, no han sido bien controladas por la atención exclusiva del médico especialista, ni del nefrólogo, ni del médico familiar, aún con entrenamiento. El consejo por el médico no siempre es efectivo en reducir los hábitos negativos en el estilo de vida. Y esto es esperado porque o no tienen experiencia o no tienen tiempo para hacer promoción de la salud en estos aspectos. Y es aquí donde el equipo multidisciplinario, particularmente el nutriólogo, juega un papel clave, ya que puede dedicar prácticamente su consulta entera en promover cambios específicos en la alimentación y el estilo de vida. Existen pocos estudios que hayan evaluado el efecto de la terapia nutricional dirigida por un experto en nutrición, sobre todo en el área de nefrología. Pero dentro de la evidencia que se encuentra, tenemos esta revisión sistemática con metaanálisis, que si bien no incluyó estudios con pacientes con enfermedad renal crónica, sí incluyó factores de riesgo para la misma. Esta revisión tuvo como objetivo determinar precisamente los beneficios clínicos de la participación del nutriólogo dentro de los equipos. Y aunque por obvio despacio solo les muestro el metaanálisis de colesterol LDL en la parte superior y de hemoglobina glucosilada en la parte inferior, les puedo compartir que en esta revisión se encontró que contar con un nutriólogo se asocia a mayores reducciones de colesterol LDL, de triglicéridos, de glucosa, de hemoglobina glucosilada y de índice de masa corporal en comparación con las intervenciones que no son dirigidas por el experto en nutrición. Además, en un subanálisis determinaron que estas consultas se asociaron con casi un año más de calidad de vida y redujeron los costos del uso de fármacos. Desafortunadamente, la participación del nutriólogo, aunque parece ser bastante efectiva, realmente es poca. El principal enfoque que se ha hecho en la atención de pacientes ha sido sobre todo en diálisis. En una encuesta realizada en Estados Unidos, se estimó que en un mes un nutriólogo renal ve en promedio de 4 a 5 pacientes en etapa prediálisis. Ni siquiera hay información de cuántos pacientes ve en etapas tempranas. Y si eso ocurre en Estados Unidos, que cuentan con credenciales especiales para los nutriólogos renales, ¿qué podemos esperar en el resto de países en Latinoamérica? En este mismo sentido, se ha reconocido que el profesional de la nutrición que provee atención a pacientes con enfermedad renal crónica o en riesgo de presentarla, debe tener la habilidad de reconocer la enfermedad de forma temprana, de disminuir la progresión de la enfermedad renal y de implementar estrategias para prevenir complicaciones. Como grupo, nos hemos interesado en indagar en general dónde estamos parados en estos aspectos, qué tanto participa el personal de nutrición, qué tanto nivel de capacitación tiene. Para ello, realizamos inicialmente un estudio de forma exploratoria para evaluar el conocimiento que tenía personal de nutrición sobre una enfermedad renal crónica temprana. En los resultados de este estudio que les muestro, participó el 60% de nutriólogos que laboran en el estado de Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las instituciones más importantes de nuestro país. En esa ocasión se le hicieron varias preguntas a estos nutriólogos. La primera de ellas fue si conocían los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, a lo que el 86% contestó que sí. Sin embargo, dentro de ellos, realmente solo la mitad logró identificar 3 factores de riesgo. Los más mencionados fueron la diabetes y la hipertensión, pero observen cómo solamente una quinta parte del personal de nutrición identificó a factores relacionados con la dieta y a la obesidad como factor de riesgo para enfermedad renal, lo que es preocupante, ya que son las áreas principales en las que como nutriólogos podemos intervenir. Más allá, cuando se les preguntó cómo percibían su conocimiento sobre el cuidado nutricional de personas con enfermedad renal crónica temprana,
3 de cada 4 lo reportó como inadecuado. Esto empieza ya de alguna manera a confirmarnos que hay un déficit de conocimiento en esta área, que tenemos pocos profesionales de la nutrición o quizá en algunos países hay bastantes, pero en general están poco involucrados en el tratamiento de enfermedad renal crónica temprana y que están mal capacitados. En cierto sentido, no nos sorprendió esa falta de capacitación, ya que en México, como muy probablemente ocurre en otros países de Latinoamérica, la formación de pregrado es insuficiente. Por ponerles un ejemplo, este es el plan de estudios de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad pública más grande en nuestro país. Y aunque no es mi intención que lo revisemos a detalle, de hecho las letras se ven muy pequeñitas, solo pretendo mostrarles que incluye una sola materia que a su vez destina solamente de 2 a 4 horas al tratamiento nutricional de la enfermedad renal crónica. Esto deja ver que debería de alguna manera hacerse más énfasis en capacitar a estos nutriólogos desde el pregrado en enfermedades retadoras como la enfermedad renal crónica, pero hacer modificaciones de este tipo resulta bastante complejo. De manera que otra opción, quizá más factible, es promover la educación continua, que reciban formación especializada. Podemos ver hasta aquí entonces, en general, los retos y el contexto al que se enfrenta el profesional de la nutrición para participar en la prevención y tratamiento temprano de la enfermedad renal. Y entre estos retos, cabe destacar entonces que la población en general tiene una muy mala calidad de la dieta, que esto se asocia de alguna manera a un mal control de los factores de riesgo relacionados con la alimentación y la progresión del daño renal, que hay un poco reconocimiento y participación del profesional de la nutrición para atender a estos pacientes, que además hay déficit de conocimiento en estos profesionistas y que esto de alguna manera lo podemos resumir como que hay una falta de profesionalización del nutriólogo en la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal. En aras entonces de contribuir como grupo a esta profesionalización del nutriólogo o nutricionista, consideramos que era indispensable primero identificar las necesidades de formación y para ello les comparto como experiencia que nos dimos a la tarea de desarrollar y validar una prueba para medir competencia clínica en estos profesionistas acerca del tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana. Los primeros pasos para el desarrollo y validación de esta prueba fue integrar a un equipo de expertos en enfermedad renal crónica temprana y en educación para definir competencia clínica y a través de qué dimensiones se puede medir, así como para desarrollar con base en casos clínicos reales las preguntas que reflejaran la toma de decisiones clínicas. La validación de esta prueba consistió en asegurar que cada pregunta tuviera un buen desempeño en cuanto a su nivel de dificultad y de discriminación. Asimismo que también toda la prueba mostrara validez y confiabilidad. Y aquí les muestro de forma muy resumida que tras esos minuciosos pasos de desarrollo y validación, logramos obtener una prueba que mide en el profesional de la nutrición su capacidad para integrar conocimientos, habilidades y actitudes en proveer un cuidado nutricional seguro y efectivo al paciente con enfermedad renal crónica temprana y que lo mide a través de varias dimensiones de la competencia clínica, como las que pueden observar a su lado izquierdo, que son la identificación de factores de riesgo, la integración de un diagnóstico que incluye evaluar la función renal, hacer un uso correcto de recursos terapéuticos de nutrición e identificar conductas iatrogénicas. Podemos observar cómo de acuerdo a los parámetros ideales, que son los que están acá marcados en rosas, y que muestran los aspectos básicos que debe de tener un test de este tipo para demostrar confiabilidad y validez, que efectivamente tenemos un instrumento que se puede considerar apropiado para medir la competencia clínica en el nutriólogo. Quien, por cierto, desee más detalles de esta prueba puede consultar en la referencia o comunicarse directamente conmigo. Más adelante proporciono mi correo electrónico. Según los resultados
que encontramos al aplicar esta prueba ya en la vida real en más de 200 nutriólogos en nuestra localidad, confirmamos lo que ya veníamos observando desde el estudio exploratorio, que la competencia clínica del profesional de la nutrición es muy baja, que es lo que vemos acá en los tonos naranja y salmón, y que todos los indicadores de la competencia clínica puntuaron mal. Podemos notar en esta tablita puntajes máximos de cada dimensión de la competencia clínica y los puntajes que se obtuvieron. Curiosamente, se lograron menos de la mitad de los puntos en los indicadores de identificar factores de riesgo y en integrar un diagnóstico. Y esto sucedió tanto en nutriólogos que habían tomado cursos previos en enfermedad renal crónica como los que no lo habían hecho. Esto puede deberse a que, como les comenté antes, casi toda la capacitación y el ejercicio profesional, aún dentro del área de nutrición renal, se ha hecho en el paciente en diálisis. De ahí que cobra más relevancia la necesidad de implementar estrategias para incrementar la competencia clínica de estos profesionistas en atención primaria y así contribuir al éxito en la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal. Una de las alternativas, como ya les había mencionado hace un par de diapositivas, para llevar a cabo estos entrenamientos es la educación continua, que tradicionalmente se había realizado en modalidades presenciales, pero que recientemente, debido a las barreras de tiempo y distancia, y qué decir de la pandemia, que se tiene en general los adultos laboralmente activos para acudir a actividades de educación continua, ha comenzado la educación presencial a ser reemplazada por la educación en línea. Claro ejemplo tenemos el día de hoy este congreso virtual también, que además la educación en línea resulta bastante más económica. Sin embargo, realmente existe poca información que asegure que el impacto educativo para la educación continua sea similar entre ambas modalidades, sobre todo en términos de competencia clínica, que involucra, además de tener el conocimiento, la capacidad de aplicarlo en situaciones reales. Así que pusimos también manos a la obra para desarrollar e implementar una intervención educativa en modalidad presencial y en línea, con exactamente los mismos contenidos, mismas conferencias, mismos ponentes y mismas actividades, con la única diferencia de la modalidad. Evidentemente, evaluamos la efectividad de la intervención con la prueba que previamente validamos para medir competencia clínica. Al inicio de la intervención, la mayoría de los nutriólogos presentó competencia clínica muy baja y baja, que son los tonos verdes. Y después de la intervención, esta distribución en la competencia clínica cambió totalmente y de forma significativa, ya que la mayoría ya presentó competencia clínica regular o alta, que son los tonos azules, e incluso empezó a aparecer la competencia clínica muy alta. Y los resultados, podemos observar, fueron iguales en ambas modalidades, lo que nos va confirmando que puede ser igual de efectivo realizar educación continua, tanto presencial como en línea, en términos de adquirir competencia clínica. Todavía reconozco que tenemos pendiente contestarnos qué tanto impacto puede tener este incremento en la competencia clínica del nutriólogo sobre la función renal de los pacientes. Por último, además de mostrarles todas las barreras que debemos superar para incorporar apropiadamente al profesional de la nutrición en estos equipos multidisciplinarios, quiero en las siguientes diapositivas dejar muy claro cuál sería el papel del nutriólogo o nutricionista y cómo podemos apoyar a la labor del médico y del resto del equipo de salud. En primer lugar, que debemos identificar los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, que de acuerdo a lo evaluado en nuestro grupo, como vieron, es uno de los aspectos en los que más fallamos y que debemos abordar sobre todo aquellos que están estrechamente relacionados con la alimentación y la nutrición. Asimismo, en concordancia con el modelo de atención que se mostró en la plática anterior, debemos abordar los objetivos de tratamiento de acuerdo al estadio de la enfermedad renal en el que se encuentra el paciente.
y hacer los ajustes nutricionales correspondientes, individualizando en todo momento el tratamiento. Particularmente para la enfermedad renal crónica temprana, es decir, los estadios 1 y 2, el plan de acción, también en nutrición, involucra participar en el control de las comorbilidades como la presión arterial, la hiperglucemia, la albuminuria y disminuir el riesgo cardiovascular. Para ello, muy seguramente, ya en términos de un plan de alimentación, tendríamos que hacer cambios como incrementar el consumo de grasas insaturadas, moderar el consumo de calorías y proteínas, esto en función del filtrado glomerular del paciente y del peso corporal del paciente, y seguramente reducir nutrimentos que resultan nocivos como los hidratos de carbono simples, las grasas saturadas, el colesterol y el sodio. Y como tercer punto clave es que nos apoderemos de nuestro rol como nutriólogos o nutricionistas para identificar conductas de alimentación no saludables y que dediquemos el tiempo necesario durante la consulta nutricional en identificar las necesidades del paciente, las barreras que limitan el cambio de conductas saludables y elegir aquellas conductas en las que el paciente esté más dispuesto a cambiar. En este ejemplo que ven en la diapositiva, que es muy breve, podemos ver los datos de un hombre con diabetes tipo 2 e hipertensión de larga evolución que no está alcanzando las metas de tratamiento y que se encuentra en estadio 2 de la enfermedad renal crónica. Tras una entrevista motivacional que por el momento se escapa de los objetivos de esta plática, podríamos identificar varias conductas inadecuadas que está realizando el paciente, como las que muestro aquí en este círculo. Y tendríamos también durante esta entrevista que establecer un diálogo con esa persona para elegir aquellas conductas que sean más susceptibles al cambio. Convertir esa elección en un plan de acción a través de promover el autocuidado en nutrición, que de hecho es el siguiente tema que se va a profundizar en la siguiente sesión con mayor detalle. Cómo promover el autocuidado. Esto podemos también contribuir desde nutrición. Finalmente, como conclusión y tras toda esta experiencia del grupo, las conclusiones y el mensaje para llevar a casa que me gustaría dejarles es que el profesional de la nutrición enfrenta múltiples retos en la prevención y tratamiento temprano de la enfermedad renal crónica, entre los que se incluye la mala calidad de la dieta, el pobre control de los factores de riesgo que están relacionados con la alimentación y la falta de profesionalización de esta área. También que es necesario evaluar e incrementar el nivel de capacitación de estos profesionistas para establecer una atención nutricional que sea efectiva y segura. Y que finalmente con la incorporación del profesional de nutrición en los equipos multidisciplinarios se puede contribuir a retrasar la progresión del daño renal al abordar los factores de riesgo asociados con la alimentación y al promover el cambio de conductas de estilo de vida. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, la presentación, el profesional de enfermería en la enseñanza del autocuidado en la enfermedad renal crónica temprana, por Javier Zambrano Melín de México. Agradezco al comité organizador por la invitación a este simposio y aplaudo el desarrollo del primer congreso de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería en Nefrología, y es para mí una gran satisfacción el día de hoy hablarles sobre el profesional de enfermería en la enseñanza del autocuidado en la enfermedad renal crónica temprana. Los temas que estaremos abordando en esta plática son la RC temprana, el estilo de vida y autocuidado, factores de riesgo modificables en la RC, modelos sobre la generación del cambio de conductas negativas y la importancia del profesional de enfermería en la enseñanza del autocuidado en la RC temprana, y posteriormente daremos nuestras conclusiones. La generación de actividades de autocuidado en pacientes con enfermedad renal crónica es un problema complejo en los que intervienen no solamente aspectos médicos, sino también cuestiones en la dimensión emocional de todo paciente, así como el manejo de comorbilidades a la RC
que permanece como un punto claro en el control de esta. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida merecen una mayor atención en etapas tempranas de la enfermedad. En nuestro grupo de investigación se ha descrito que en México existe una alta prevalencia de nefropatía temprana que generalmente pasa desapercibida y que puede deberse a múltiples causas como lo es la adquisición de conductas negativas para el estilo de vida. En este gráfico se muestran las determinantes de la salud en los que el estilo de vida representa el 43% del estado de la salud de una población, el cual se define como el conjunto de patrones de conductas relacionados con la salud, determinado por las elecciones que hacen las personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que les ofrece su propia vida, convirtiéndoles de tal manera en personas empoderadas. Y el empoderamiento, según la OMS, es un proceso a través del cual las personas pueden obtener un mayor control sobre las decisiones o acciones que afectan su salud. Aunado a esto, el autocuidado puede generar un estilo de vida saludable y modificar factores de riesgo para la salud. Es importante identificar que el estilo de vida puede ser bueno o malo en los pacientes con enfermedades crónicas como la RC, y es necesario que a través de la identificación de aquellos factores que se pueden modificar, el profesional de enfermería puede incidir en esta modificación. Por ejemplo, en la disminución del uso de analgésicos y otros medicamentos nefrotóxicos, así como tener un mayor control glucémico, disminuir el consumo de tabaco o alcohol y desarrollar ejercicio físico para evitar obesidad o problemas de sobrepeso que se asocian a sedentarismo en pacientes con enfermedad renal crónica temprana y entre otros factores que se pueden modificar. Y la mejor herramienta con la que cuenta el profesional de enfermería para el logro de estas conductas es el autocuidado, que se define basado en la teoría de Dorothea Oren como una conducta aprendida orientada hacia un objetivo en situaciones concretas de la vida. Son acciones que realizan las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. A continuación, les muestro la teoría general de Dorothea Oren que nos habla del autocuidado, la cual incluye 3 subteorías que se complementan entre sí. La primera, se identifican los requisitos para el autocuidado. En la segunda, se evalúa el déficit del autocuidado, es decir, en ella se clasifican las capacidades y las necesidades que tienen los pacientes para desarrollar su autocuidado. Y en la tercera, que es en la que quisiera enfocarme, ya que en ella el profesional de enfermería puede actuar junto con el paciente para compensar las necesidades y las capacidades identificadas en las subteorías anteriores. Y existen diferentes métodos de asistencia descritos en esta subteoría. Por ejemplo, en la asistencia totalmente compensatoria, el enfermero se pone en el lugar del paciente y este depende totalmente de él. Tal es el caso de un paciente inconsciente. Cuando hablamos del sistema parcialmente compensatorio, es cuando se realizan acciones que se combinan las acciones del paciente y las acciones del enfermero, como por ejemplo, hacer recomendaciones sanitarias y que éste las siga, o aplicar un tratamiento prescrito en el que el paciente también participa. Sin embargo, mediante el sistema del apoyo educativo, el enfermero puede orientar al paciente para que se autocuide a través de la promoción de un entorno saludable en el que se puedan realizar medidas higiénicas como lo es el ejercicio físico o llevar una dieta acorde a sus necesidades. Y bien, para responder a la pregunta de cómo podemos generar o promover el autocuidado o el cambio de conductas negativas para la salud, existen diferentes teorías y modelos que explican esta generación del cambio de conductas, entre las cuales encontramos a la teoría de la acción razonada, en la que el individuo busca obtener una aprobación social, el modelo de creencias sobre la percepción que tiene el individuo sobre los daños y los beneficios a la salud de una conducta, y la teoría de la social cognitiva sobre las conductas que se generan al tener una mayor exposición a conductas saludables y que un paciente puede imitar. Sin embargo, el modelo transteórico explica cómo se genera el cambio de estas conductas y un aspecto fundamental en este modelo es la disposición al cambio. Es decir, permite conocer
¿Qué tanto un individuo está dispuesto a cambiar conductas negativas para el estilo de vida desde una etapa de precontemplación en la que el paciente no tiene contemplado realizar un cambio hasta una etapa de mantenimiento donde ya lo hace de forma regular en su vida? Es importante mencionar que aún estando en la etapa de mantenimiento, el paciente puede recaer hasta la primera etapa. Es decir, no es un cambio lineal, sino que a manera de espiral, los pacientes pueden no solo avanzar, sino también retroceder continuamente. Y es en tanto que al conocer la etapa en la que se encuentra un paciente, el enfermero tiene la oportunidad de mantener la motivación para la generación al cambio. En esta diapositiva les muestro los resultados de un escrutinio de enfermedad renal realizado por nuestro grupo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en los cuales el 31% del porcentaje representó diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Se demuestra en este gráfico que existe muy poca disposición al cambio. Por ejemplo, el color rojo demuestra que de 3 a 4 pacientes de cada 10 pacientes no tuvieron disposición al cambio, ni siquiera habían pensado realizar un cambio y se encuentran en etapa de precontemplación. Esta disposición fue evaluada en las conductas de dieta, ejercicio, tabaco y alcohol, y que son factores que se consideran importantes para el desarrollo de enfermedad renal. Incluso cuando comparamos la disposición al cambio en pacientes con enfermedad renal crónica y con función renal normal, la disposición al cambio fue la misma. Entonces, esto es preocupante porque son pacientes de población de alto riesgo y con años de evolución con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, en las conductas de tabaco y alcohol se observó un mayor control, mientras que las conductas de ejercicio y dieta eran las que menos realizaban. Esto debido probablemente porque los pacientes están inmersos en una sociedad que desarrolla con mayor frecuencia hábitos negativos. Con todos estos antecedentes, es evidente que la actividad del profesional de enfermería es muy necesaria para poder empoderar y educar al paciente en la mejoría de su autocuidado en muchos aspectos, pero sobre todo en el caso de pacientes con enfermedad renal crónica temprana. Y como primer paso, es necesario conocer la evolución de la RC desde etapas tempranas, y el apoyo del profesional de enfermería y el autocuidado del paciente puede cambiar en el caso de la RC dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en la prevención primaria de la RC, ya que en esta etapa muchas de las conductas que se realicen estarán interrelacionadas con etapas próximas. Por ejemplo, el control de la obesidad podría mejorar lo que es la diabetes, dislipidemias, y la presión arterial. Y de acuerdo con los objetivos de la atención primaria y como se demostró en el estudio de la intervención de los médicos, en la nefropatía temprana es la mejor etapa para poder prevenir la modificación de estas conductas y la intervención a esta modificación. Esta modificación de conductas además es un proceso complejo que tiene que realizar un paciente a través de la educación y de la reflexión para lograr el empoderamiento para el autocuidado, y que por sí mismo no lo pueden realizar, por lo que es importante que el profesional de enfermería acompañe al paciente en cada una de las etapas hasta llegar a la modificación de esta conducta. Y para esto, el enfermero tiene que reconocer cuáles son las necesidades del paciente de acuerdo a sus creencias, a sus sentimientos, a sus preocupaciones y a las barreras que le dificultan llevar a cabo el autocuidado. Y una vez obtenida esta información, debemos de interponer metas a corto y largo plazo para trabajar juntos el enfermero y el paciente a través de la reflexión y de la motivación hasta lograr la modificación de estas conductas negativas. Y esto se puede realizar utilizando diferentes herramientas para fomentar acciones de autocuidado, entre las cuales podemos encontrar procesos educativos guiados por profesionales de la salud, la entrevista motivacional, recursos comunitarios, grupos de autoayuda y planes de acciones específicos. Y además tener técnicas de aprendizaje, participación entre el equipo de salud y pacientes y utilizar recursos didácticos y sobre todo llevar a cabo
una evaluación y un seguimiento para conocer cuál ha sido el impacto de estas estrategias en el fomento del autocuidado de nuestros pacientes. Es importante dejar en claro que estas estrategias no deben de considerarse de manera aislada, sino como estrategias integradas, continuas, centradas en los cuidados de nuestros pacientes a largo plazo para poder prevenir lo que es el desarrollo, la progresión y o las consecuencias de la RC. Y una de las acciones más importantes que debe de realizar el equipo de salud junto con el paciente es la entrevista motivacional, en la que se puede indagar y podemos permitir la comunicación interactiva entre el paciente y el profesional de enfermería para tomar un acuerdo y así negociar un plan de acción específico para cumplir con una meta establecida y lograr el cambio de alguna conducta negativa para la salud. En este ejemplo que les muestro en la pantalla, se seleccionó la conducta de riesgo como lo es el sedentarismo, donde se indaga qué es lo que le gustaría saber al paciente para comenzar a hacer ejercicio, proporcionándole información solicitada específica y comprensible, así como el descubrimiento de las dificultades que tiene para realizar ejercicio y qué puede hacer el paciente para superar estas dificultades y conocer cuáles son las preocupaciones acerca del ejercicio físico, aclararle sus dudas e identificar cuáles son las metas que podría generar y elaborar un plan de acción individual. Y por último, conocer cuál es el nivel de confianza que tiene un paciente sobre su capacidad para realizar el ejercicio del 1 al 10. En este sentido, una vez indagadas estas preocupaciones, barreras o creencias, el profesional de enfermería a través de esta entrevista motivacional elaborará un plan de acción junto con el paciente y el cual debe de ser progresivo y factible siempre y cuando a las necesidades del paciente para poder evitar así un retroceso en las etapas de la enfermedad. En este ejemplo, el paciente selecciona realizar ejercicio, que es un cambio que quiere realizar de manera específica, y se concluyen metas para las próximas 2 semanas, así como las medidas que va a tomar para lograr ese objetivo, las cosas que le dificultan lograr el objetivo, el plan de acción para superar estas dificultades y apoyar en lo que necesitará para alcanzar esta meta y sobre todo conocer el nivel de autoconfianza para lograr esta meta en una escala del 1 al 10. Y es importante reconocer que no todos los pacientes van a pasar por todas las etapas del proceso. Si se encuentra, por ejemplo, a un paciente con una disposición alta, no será difícil buscar el cambio. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que la autoconfianza es baja, para lograr las metas planteadas, tendríamos que canalizarlo a otras estrategias como lo son las que se mencionaron anteriormente. Con todo lo que hemos rescatado mediante esta plática, además de conceptualizar el autocuidado, es necesario reconocerlo como una estrategia de intervención educativa hacia los pacientes con enfermedad renal crónica. Y para reforzar todo lo anterior, les muestro esta revisión sistemática que incluye 26 estudios con pacientes de enfermedad renal crónica terminal y que demuestra que las intervenciones educativas pueden ser muy heterogéneas, ya que pueden ser dirigidas a pacientes y familiares, a grupos o a intervenciones individualizadas. Utilizar diversos métodos y técnicas de intervención como información escrita, telecomunicación cara a cara, grupos de autoayuda, talleres, solución de problemas específicos, establecimiento de metas, autocuidado y diversos periodos de intervención. Y que los contenidos de las intervenciones educativas también pueden ser diversos y pueden estar orientadas al conocimiento sobre la enfermedad, al autocuidado de la tensión arterial, al autocuidado de dieta y a la implementación de guías de tratamiento, entre otros. Y que además las intervenciones educativas pueden ser otorgadas por diversos perfiles como la trabajadora social, el nefrólogo, la nutrióloga, la enfermera, el médico general, pacientes voluntarios y otros como promotores de la salud, farmacéuticos y además entre otros. Esta revisión sugiere que las intervenciones educativas son participativas, multidisciplinarias, individuales o grupales y que pueden mejorar el conocimiento, favorecer las acciones de autocuidado
y obtener mejores resultados. Sin embargo, la evidencia del efecto de las intervenciones para la generación de autocuidado es escasa en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en etapas tempranas. Y con todo esto concluyo que las acciones del profesional de enfermería dentro del equipo multidisciplinario de salud en la atención del paciente en etapas tempranas de la RC es crucial para promover el autocuidado y el cambio de conductas negativas y factores de riesgo que se asocian con el deterioro de la función renal. El profesional de enfermería, además, puede identificar cuáles son las necesidades y las capacidades de los pacientes para el cuidado de su enfermedad y su entorno a través de diferentes estrategias de aprendizaje para desarrollar autocuidado y promover la participación activa de los pacientes en el manejo de la enfermedad. Muchas gracias. Finalizamos con la presentación resultados de la aplicación de modelos multidisciplinarios en la atención del paciente con enfermedad renal crónica temprana por Alfonso M. Cueto Manzano, de México. Buenos días. Agradezco a los organizadores del evento, al Comité Científico, haberme invitado a participar en este gran congreso del SLAM. Y ahora vamos a revisar los resultados de la aplicación de modelos multidisciplinarios en la atención del paciente con enfermedad renal crónica temprana. Esta es la agenda y creo que en esta reunión no habrá nadie que dude que la enfermedad renal crónica es un grave problema de salud en todo el mundo por su gran morbo y mortalidad, elevados costos, disminución de calidad de vida, etcétera, pero que nuestra región cobra mayor importancia porque es la región con la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad en el mundo. Y además, la enfermedad renal crónica es la segunda causa más importante de años de vida perdidos. También, por las pláticas que me precedieron, queda claro que, bueno, es una deuda que tenemos pendiente tratar a todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal con diálisis o trasplante, cosa que, como digo, es una deuda porque aún no lo logramos en Latinoamérica. Pero si queremos enfocarnos, si queremos contraatacar a la enfermedad renal crónica terminal, debemos enfocarnos en la base del iceberg, que es donde está la mayoría de los pacientes, aquellos que tienen elevado riesgo para desarrollarla, pero aún no la tienen, o aquellos que tienen enfermedad renal crónica temprana, en donde sí podemos hacer mucho para evitar que engrosen las filas de esta punta del iceberg. Y como también vimos, la mejor manera de hacerlo probablemente sea la intervención multidisciplinaria, pero que también es compleja de hacer. ¿Y por qué es compleja de llevarla a cabo? De hecho, en pocas partes del mundo probablemente se lleve adecuadamente su manejo, es porque el modelo de atención occidental está basado en lo que es la atención de las enfermedades agudas. Hemos sido muy exitosos para tratar enfermedades agudas como las infecciones, el infarto agudo del miocardio, etcétera. Un ejemplo claro es esta pandemia por COVID-19, en donde en poco tiempo relativamente aprendimos muchas cosas acerca de la etiología, de factores de riesgo, fisiopatología, manera de hacer el diagnóstico apropiado de la enfermedad y su tratamiento, e incluso la generación de vacunas. Pero una vez que pase toda esta pandemia, pues seguiremos viendo que en realidad los mayores riesgos de la salud en todo el mundo son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y para su adecuado manejo, pues tenemos que aplicar el modelo de cuidado crónico, que es un tanto diferente y que es muy complejo porque necesita hacerse cambios y adaptaciones en todo lo que es la vida en general, porque implica cambios en la comunidad, cambios para hacer adecuados utilización de recursos y políticas de salud, cambios en la organización de los sistemas de salud en todos los aspectos. Y si queremos tener los mejores resultados en nuestros pacientes, necesitamos tener interacciones productivas entre un paciente que esté informado, empoderado, activado, como vimos anteriormente, y también con un equipo de salud que esté preparado, capacitado y proactivo para obtener los mejores resultados en la enfermedad renal crónica en particular. Hoy día, cada vez hay mayor evidencia de que estas intervenciones multidisciplinarias para mejorar el manejo de enfermedades crónicas son efectivas en el primer nivel de atención. Ese es un ejemplo de diabetes mellitus. Como ustedes pueden ver, una revisión sistemática de la base de datos de Cochrane, que deja de ver, pues,
que existe ya mucha evidencia de que no solamente el tratamiento farmacológico, sino, como digo, intervenciones multidisciplinarias pueden mejorar sus resultados finales. Pero en el caso de la enfermedad renal crónica, las cosas no son tan abundantes, la información no es tan abundante y realmente hay poca información. Y lo malo del caso es que algunos estudios muestran resultados contradictorios. Por ejemplo, esos estudios demuestran que el cuidado multidisciplinario parecía no ser tan bueno en detener o mejorar la insuficiencia renal crónica o la función cardiovascular de los pacientes, mientras otros parecieran demostrar que el cuidado multidisciplinario sí podría mejorar la sobrevida de pacientes añosos con enfermedad renal crónica o disminuir o enlentecer la declinación, la disminución de la función renal. Revisión sistemática y metaanálisis acerca de las intervenciones de manejo de enfermedades crónicas para la gente que tenía o que tiene enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención, deja ver lo que acabo de decir. Pocos estudios, este es uno de los que presentó Ramón de nuestro grupo, han demostrado o se han encontrado a este respecto, y la conclusión de este estudio deja ver mucho lo que acabo de decir. A la fecha han sido pocos o existen pocos estudios aleatorizados que prueben las intervenciones de manejo crónico o manejo de enfermedades crónicas enfocados en los proveedores del primer nivel de atención y en el cuidado de pacientes o de gente con enfermedad renal crónica, y que aquellos que se han conducido parecieran tener mínimo impacto, sugiriendo que deberían ser utilizadas otras estrategias. Sin embargo, yo diría que el problema es que la mayoría de estos estudios se han enfocado en etapas no muy tempranas de la enfermedad, sino más bien etapas 4 o 5, y pocos realmente han sido llevados a cabo en el primer nivel de atención, en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, déjenme mostrarles ahora alguna de las experiencias que hemos tenido en nuestro grupo acerca de estas estrategias multidisciplinarias cuando nuestro objetivo primario son los pacientes. En este estudio es un programa que hicimos en un estudio que se llamó SODI, acrónimo de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, que fue una estrategia educativa de intervención múltiple guiada por profesionales y apoyada en grupos de autoayuda que tenía como objetivo modificar los hábitos del estilo de vida y la dieta de los pacientes en el primer nivel de atención. Recuerden que este cambio de estilo de vida es lo más difícil de modificar, que ha quedado claro de las ponencias que me precedieron. En este estudio, los pacientes que tenían estas comorbilidades, sobrepeso, obesidad, diabetes, mellitus e hipertensión, que no tenían un control óptimo, fueron invitados a participar, y los que así lo decidieron fueron instalados en grupos pequeños de autoayuda. Estos grupos recibieron por 4 semanas una intervención educativa guiada por expertos en cada una de las áreas que aquí les muestro. Por ejemplo, los aspectos de nutrición fueron dados por la nutrióloga, la trabajadora social impartió pláticas sobre manejo de emociones, un entrenador físico sobre ejercicio y un médico familiar sobre salud. Y durante estas mismas 4 semanas, los pacientes eligieron un paciente líder que era el encargado de identificar, organizar necesidades que los pacientes tuvieran y reuniones que ellos podían hacer de manera libre durante todo el tiempo de seguimiento de un año, pero que cada 3 meses tenían reuniones con el equipo de salud para identificar aquellas áreas que necesitaban tener mayor ayuda, mayor apoyo, donde se tenía que hacer más refuerzo de lo logrado o conservar lo que se había logrado. Como digo, nosotros nos encargamos de hacerles cuestionarios de estilo de vida y evaluaciones clínico-bioquímicas para identificar el progreso. Debo decir que estos pacientes no tenían enfermedad renal crónica, pero sí tenían factores de riesgo para desarrollarla en cualquier momento. Para medir el estilo de vida, evidentemente se tuvo que construir y validar un instrumento con tal fin. Y lo que podemos ver de los resultados es que estos pacientes, independientemente de que tuvieran diabetes mellitus, hipertensión o sobrepeso y obesidad, pues tenían bajos puntajes al inicio de la intervención que reflejaba un estilo de vida no saludable.
Pero después de participar en este estudio, los pacientes con diabetes y hipertensión mejoraron significativamente el conocimiento de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, el manejo de emociones y el ejercicio, así como la dieta y los puntajes total. Lo mismo que prácticamente hicieron los sujetos que tenían obesidad y sobrepeso, excepto por el conocimiento de la enfermedad o adherencia al tratamiento, quizá porque ellos no lo identifican como una enfermedad. Pero más importantemente, es que estos cambios se asociaron en los pacientes con diabetes y sobrepeso, obesidad, con mejoría del índice de masa corporal, circunferencia de cintura y glucosa, y en los pacientes con hipertensión, en las cifras de presión arterial sistólica y diastólica y estas variables de sobrepeso, obesidad. Y la función renal se mantuvo adecuadamente en todos estos pacientes. Lo más importante, que no les muestro una diapositiva por obvio de tiempo, es que fue independientemente del manejo médico, o sea, de la farmacoterapia prescrita, porque esa no fue diferente entre los pacientes. Y con esos hallazgos podríamos pensar que sí es posible hacer una prevención primaria en sujetos que tienen riesgo, pero no la enfermedad todavía presente, con este tipo de intervenciones multidisciplinarias. Además, se pueden, conforme ha pasado el tiempo, pues las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han ido desarrollándose cada vez más y estas deberían echarse mano con este fin de educar a los pacientes en estos aspectos. Este es un primer estudio piloto que realizamos hace ya tiempo en el que desarrollamos una serie de mensajes de texto que eran consejos para una adecuada salud en varios aspectos, como ejercicio, dieta, etcétera, para pacientes con enfermedad renal. Y además también les recordaba la cita a sus consultas y les recordaba la toma de medicamentos. Y en este primer intento, pues resultó ser muy exitoso. Hoy día, evidentemente que se puede echar mano de muchas cosas más, como aplicaciones en sus teléfonos celulares, en las iPads, en la laptop, etcétera, y que cada vez también vemos esto reflejado. La telemedicina cada vez cobra mayor auge. En este mismo congreso se toman algunos aspectos al respecto, pero todavía en nefrología creo que es un área de mucha oportunidad. Cuando nos enfocamos en los profesionales, les quisiera decir que con los estudios que les han mostrado mis antecesores, queda claro que habíamos aprendido algo acerca del manejo de la enfermedad renal temprana en primer nivel de atención, y lo primero fue que la referencia muy temprana al nefrólogo parecía ser mejor, como lo mostró Ramón. Sin embargo, esto en nuestro medio era poco factible, por lo que tuvimos que movernos hacia el adecuado entrenamiento de los médicos de atención primaria para reproducir las acciones que el nefrólogo hace en estas etapas iniciales de la enfermedad y que son benéficas. Y también, por lo que acabo de mostrar hace poco, las intervenciones multidisciplinarias para mejorar los hábitos negativos del estilo de vida en los pacientes con alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica eran o son benéficas. Lo que quedaba pendiente por demostrar es que si estas mismas intervenciones, eran útiles en pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica, y si el modelo multidisciplinario directamente comparado con un modelo de atención convencional era más útil para ello. Y por eso realizamos este otro estudio en donde comparamos una unidad de medicina familiar que tenía un modelo de intervención múltiple similar completamente a lo que les acabo de mencionar, que es en el cual esta atención era otorgada por un médico familiar, nutrióloga, trabajadora social, entrenador físico y apoyado en grupos de autoayuda, y se comparó con otro grupo de otra unidad de medicina familiar con un modelo de atención convencional, en donde estoy seguro que es como puede ser en muchas partes de nuestra Latinoamérica, y prácticamente es en la mayoría de todos ellos, es en que el médico familiar o el médico de primer contacto juega el papel principal. Él trata a sus pacientes de acuerdo a sus conocimientos y él decide cuándo y cómo envía a sus pacientes a otros profesionales. Evidentemente, como ya habíamos aprendido, que necesitamos capacitar primero a los profesionales de salud. Primero los capacitamos a todos ellos usando estas guías de práctica clínica que también ya se han mencionado antes y que, bueno, fueron enfocadas directamente al primer nivel de atención. Y lo que observamos fue que en los pacientes, en ambos grupos, en ambas cohortes, se mejoraba los puntajes del cuestionario sobre estilo de vida, o sea, mejoraba su estilo de vida,
al final de la intervención y también los aspectos relativos a la dieta, pero solo los pacientes en el modelo de intervención múltiple mejoraban significativamente su conocimiento de la enfermedad, su manejo de emociones, decían hacer más ejercicio y consumir menos tabaco y alcohol. Y esto se reflejó también en sus variables clínicas y bioquímicas, porque si bien ambos grupos, ambas cohortes mejoraron su tensión arterial al final del estudio, solo aquellos que estaban en el modelo de intervención múltiple mejoraron su índice de masa corporal, su hemoglobina glucosilada y su circunferencia de cintura, cosa que no se observó en los de atención convencional. Pero sí vemos también en aspectos relacionados con la función renal, ambos grupos conservaron la tasa de filtración glomerular durante todo el estudio y aunque hubo una tendencia a disminuir la albuminuria, solo aquellos pacientes del modelo de intervención múltiple lo hicieron de manera significativa. Esto quisiera decirnos tal vez que por principio de cuentas es importante capacitar a los médicos de atención primaria o los profesionales multidisciplinarios de atención primaria, pero que este último modelo de intervención múltiple parece ser mejor o tener mejores resultados que el modelo de atención convencional. Y además, nos dimos cuenta que en este grupo de intervención múltiple se lograban estos resultados con el empleo de menos antihipertensivos que el de atención convencional y con el empleo de con mayor frecuencia de aspirina dosis cardioprotectoras y la disminución de manera importante del uso de otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en comparación con el modelo de atención convencional. Esto, desde mi punto de vista, nos quiere decir que sí es posible también hacer prevención secundaria para tratar de que esta enfermedad renal crónica no avance hacia las etapas más tardías de la enfermedad y con ello se agraven los problemas. Para cerrar la pinza necesitábamos saber si este modelo de atención multidisciplinario era más costo efectivo que el modelo de atención convencional y para eso Laura Cortés en este estudio realizó otra vez una comparación muy similar como lo que les acabo de mencionar. En la intervención, en ambos grupos, perdón, hubo una intervención educativa a todos los profesionales, hubo un tamizaje de la enfermedad renal crónica, en este caso revisamos solo pacientes con diabetes mellitus, y luego lo seguimos por espacio de 2 años, solo a los pacientes que tenían enfermedad renal crónica temprana, con este fin de evaluar al final la progresión de la enfermedad renal crónica, y es como este fue un estudio de costos, debo decir bien hecho, porque a veces no es fácil encontrar tal cosa en la literatura, se evaluaron los costos médicos directos desde el punto de vista del proveedor. Y para ello, pues había que identificar minuciosamente, cuantificar y registrar todo recurso utilizado en cada uno de estos pasos. Es decir, en la intervención educativa, hasta el material didáctico que se utilizó para capacitar a los profesionales, en el tamizaje, las pruebas para el diagnóstico que se utilizaron y el seguimiento, todo lo que se trató, por ejemplo, para hacer las pruebas de laboratorio, los medicamentos utilizados, las consultas otorgadas, las consultas de urgencia que se dieron o las hospitalizaciones, etc. Y con ello nos dimos cuenta que la intervención educativa podría costar alrededor de $565 por persona, el tamizaje podría salir de $15 por persona y hubo un discretamente mayor costo del modelo de intervención múltiple en el seguimiento de 816 contra $642 por persona. Pero cuando evaluamos el costo-efectividad, nos pudimos dar cuenta que el costo adicional para evitar que un paciente avanzara en su daño renal era solo $21. Esto para mí es completamente costo efectivo porque uno puede ver, es decir, si yo fuera el paciente, yo sería capaz de invertir $21 para tratar de evitar pasar del estadio 2 al 3 de enfermedad renal crónica. Y si comparamos de manera gruesa lo que costó la intervención en la enfermedad renal crónica temprana en nuestros modelos, pues, y lo comparamos gruesamente con lo que cuesta el tratamiento de un paciente en diálisis peritoneal, solo el costo de la diálisis per se, pues el costo es 10 veces menor. De manera que esto pone claro, cierra la pinza en este sentido. Ahora bien, lo que sigue en la aplicación del conocimiento es quizá más importante para los pacientes porque nos quiere decir que lo que obtuvimos en la investigación puede ser de utilidad en el uso diario.
en la práctica médica diaria. En general, los médicos o los investigadores estamos muy cómodos haciendo investigación, generando protocolos de investigación, obteniendo resultados, analizándolos y luego este conocimiento científico difundirlo en congresos como el presente o publicándolo y después volver a hacer nuevas preguntas de investigación y generar nueva investigación. Pero si queremos, como digo, que sea útil para el paciente, pues que hay que aplicar este conocimiento. Y esto es muy difícil por diferentes razones, porque en realidad nunca recibimos los médicos una preparación para aplicar el conocimiento. No llevamos ninguna materia en el pregrado o en posgrado que nos hable de tal cosa. Hay que contextualizar el conocimiento, aplicarlo y generar indicadores para medir el impacto. Y luego uno tiene que interactuar con muchísima gente que no tiene nada que ver directamente con la medicina. Por ejemplo, los administradores públicos que toman las decisiones de comprar o no algún medicamento o algún examen, con el mismos gente de los ministerios de salud, de la salud pública, con legisladores que pueden hacer que el sistema de salud sea universal o no, etcétera. Entonces, esto es complejo, pero cada quien debemos hacer nuestra parte a todos los niveles y en este caso lo hemos hecho. SLAN ha hecho también esto porque se recordarán el primer foro de políticas públicas sobre enfermedad renal que se llevó a cabo en el Congreso Mundial, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, con la participación del SLAN, en donde hubo 150 signatarios de más de 40 países, muchos participantes con representantes del Ministerio de Salud Pública, con participantes del Ministerio de Salud Pública de toda la región y ponentes de alto nivel. Hubo responsables políticos y autoridades de salud, nefrólogos, representantes de pacientes, organizaciones internacionales de salud, del sector privado, medios de comunicación, investigadores científicos y clínicos y representantes. Y con ello tuvimos la suerte, la doctora Laura Soba y su servidor, de exponer la experiencia de Uruguay y México y pudimos ver que a través de la educación de médicos de primer nivel de atención, los pacientes de alto riesgo pueden ser diagnosticados y tratados más efectivamente. E igualmente, educar a los pacientes es clave para ayudarlos a adherirse a objetivos y mejorar su estilo de vida y su salud, pero que los modelos multidisciplinarios de salud renal eran más efectivos, como acabo de mencionar. Y por lo tanto, dentro de las conclusiones, se hablaba de implementar estas intervenciones educativas, desarrollar programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedad renal crónica temprana y de educación a los profesionales de salud. Pero que también el uso de modelos multidisciplinarios de salud renal debieran ser aplicados cuando sea posible para lograr mejores resultados. Y finalmente, les quiero decir que esta estrategia también con el fin de educar o capacitar a los profesionales de primer nivel de atención, lo ha llevado exitosamente a cabo la SLAN en cooperación con la OPS. Este curso de prevención y manejo en primer nivel de atención está todavía hospedado en el campus virtual de salud pública de la OPS. Es completamente gratis. Ustedes se pueden inscribir. Hasta el 4 de junio de este año había casi 35,000 inscritos, lo cual habla de un gran impacto. Han participado todos los países de la zona y lo más interesante es que lo han hecho personales o profesionales multidisciplinarios. Así es de que los invito a tomar este curso también para su mejor capacitación. Y finalmente, como conclusiones, pues podemos ver que la insuficiencia renal es un grave problema de salud y para su control requiere de esfuerzos en prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana. Es importante entrenar adecuadamente a médicos y profesionales multidisciplinarios de atención primaria, pero todavía con el modelo de intervención múltiple se alcanza mejor control de variables de estilo de vida que usualmente no son modificados de manera significativa por los médicos cuando actúan de manera aislada, pero que eventualmente pueden estar implicadas en el inicio y progresión de la enfermedad. Y la transferencia de resultados exitosos de la investigación a la práctica podrían ayudar a combatir la epidemia de la enfermedad renal crónica terminal. Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales de Guadalajara. No somos todos, sino más bien somos muy poquitos, pero siempre rodeados de muchos estudiantes muy participativos y que gracias a ellos se lleva a cabo toda la investigación que les hemos presentado. Muchas gracias.
inicio y progresión de la enfermedad y la transferencia de resultados exitosos de la investigación al... Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias a los ponentes por sus presentaciones. Creo que todos los aquí reunidos estaremos de acuerdo en que la prevención y el diagnóstico temprano son claves para atacar la insuficiencia renal crónica terminal, pero que, y además que el manejo multidisciplinario también es la mejor opción para llevar a cabo estos fines, pero primero que nada habría que tener una seguridad de que estos personajes, estos profesionales multidisciplinarios tienen la competencia adecuada, la competencia clínica adecuada para llevar a cabo esto que se les está pidiendo. Y quizá entre los médicos haya un poco más de experiencia al respecto, pero quisiera empezar preguntándoles a Roxana y a Javier que desde su punto de vista en los profesionales de nutrición y de enfermería, ¿cuáles serían las oportunidades que hay para llevar a cabo este entrenamiento hoy día? Porque si bien sabemos, tampoco son muy abundantes en la actualidad. Roxana, si puedes empezar. Sí, muchas gracias. Precisamente algo que aterrizo en la plática es la necesidad de estas oportunidades para capacitación del nutriólogo. Actualmente vemos mucho, sobre todo en diálisis peritoneal, hemodiálisis, y nos hace falta esta capacitación en prevención y tratamiento temprano. Hasta ahora, considero que la mejor opción es precisamente estos cursos sobre el manejo multidisciplinario que se ofertan en plataformas como la Organización Panamericana de la Salud. Creo que ese tipo de oportunidades es la que puede estar al alcance de cualquiera de ustedes, con excelente información y que aunque no está todavía desafortunadamente dirigida exclusivamente al nutriólogo o al enfermero, ya me adelanté un poquito a la pregunta del doctor Javier, pues es una punta de lanza, ¿no? De dónde iniciar. Perfecto. Gracias, Javier. Gracias, doctor, por la pregunta. Considero que, como les estuve hablando en mi charla, el autocuidado pues, es una herramienta esencial que el enfermero puede desarrollar junto con el paciente y que constituye pues, un área de oportunidad con potenciales beneficios para poder reducir lo que es la progresión del daño renal y asimismo sus complicaciones. Y una de las ventajas es la participación activa de nuestros pacientes, en la que el profesional de enfermería pues puede apoyarse para poder empoderar a los pacientes de una forma más efectiva a través de las diferentes estrategias que les hablaba y así desarrollar una autoeficacia para poder llevar a cabo acciones de autocuidado en el manejo de la enfermedad, el control de factores de riesgo, sobre todo la promoción de hábitos saludables y la modificación de conductas de riesgo en las cuales podemos participar entre el enfermero y el paciente de manera conjunta. Gracias. Perfecto, gracias. Obvio de tiempo, también el doctor Alberto Ayes, coordinador del Comité de Salud Renal, menciona que recientemente se ha hecho una encuesta de salud renal preguntando a las sociedades nacionales de los diferentes países latinoamericanos acerca de diferentes cosas, y un dato interesante es que solo el 10% de estas respuestas o de estos países dicen que tienen implementado el informe automático de la tasa de filtración glomerular a partir de la creatinina sérica, y cualquier determinación de creatinina sérica, y que esto es fundamental. Ramón, no sé si quieras abundar al respecto en cuál sería la oportunidad de hacer esto. Y Sí, me esto parece. es factible en todos lados, ¿no? Sí, por supuesto, que sería una estrategia factible de llevar a cabo en atención primaria. Los médicos en atención primaria estaríamos conscientes de la importancia de realizar una evaluación completa de la función renal a través de la estimación de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, como todos sabemos, esto no es factible en todas las ocasiones, pero existen herramientas disponibles, ya sea para la automatización automática de la tasa de filtración glomerular y el estratificado de los pacientes. Esto sería de mucho beneficio, ya que permitiría a los médicos establecer el estadio y establecer las medidas de nefro y cardioprotección de manera temprana, así como establecer las medidas de multidisciplinarias para el fomento de autocuidado en estos pacientes. Considero que es una medida necesaria
y que se debe aplicar de manera sistemática, sobre todo en los países con más altas prevalencias. Sí, ya después podríamos hablar, no en este momento, acerca de la estandarización de creatinina, que es otro tema pendiente en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Una pregunta del doctor Vicente Sánchez Polo acerca de cuál sería el papel en los programas de formación de nefrólogos en el modelo de atención por la prevención de enfermedad renal crónica. Creo que ese punto es muy importante. Desafortunadamente, la currícula de muchas carreras médicos, incluso de nefrólogos,